Me llamo Alexis Monroe. Tengo 29 años. Y el día de Año Nuevo entendí exactamente cuál es mi lugar dentro de mi propia familia. Esa mañana entré a la sala de mis papás cargando una bolsa de café de especialidad que había traído desde Seattle y una caja de pan dulce que compré en el camino. La casa olía a canela y café recién tostado. Había papel de regalo por todos lados y todos estaban riéndose. Mi mamá levantaba un nuevo gadget de cocina. Mi papá hablaba emocionado de una parrilla carísima. Mi hermana ya estaba tomando fotos de su nuevo set de spa. Y mi sobrina chiquita destrozaba el empaque de un juguete de ciencia. Salió mi nombre. Me senté en la orilla del sillón y esperé. 5 minutos. 10. 15. Nadie me dio nada. Nadie siquiera preguntó si ya me habían dado mi regalo. Era como si yo fuera ruido de fondo en una película sobre sus vidas perfectas. Al final dije, lo más casual que pude. Oigan, ¿se les pasó mi nombre? Mi mamá volteó con esa cara cansada e irritada que conozco demasiado bien y dijo. ¿Y para qué gastaríamos dinero en ti a estas alturas? Tú te alejaste de lo que importa en esta familia. Ya haces tu vida aparte. Básicamente eres una invitada por costumbre. Mi hermana soltó una risita y agregó. Por lo menos ya lo entiendes. Ya no estás a nuestro nivel. No lloré. No grité. Me levanté, dejé el café sobre la mesa, les dije que lo iban a necesitar más ellos que yo, y salí al aire frío de enero. Cuando el sol se puso ese 1 de enero, yo ya estaba de regreso en mi departamento en Seattle, mirando la app financiera que yo misma construí, la que rastrea cada dólar que pasa por sus cafeterías. El día terminó así. Y a las 8:30 de la mañana del 2 de enero, una sola caja apareció en el porche de la casa de mis papás, y les destruyó su mundito perfecto. Si quieres saber qué había dentro de esa caja y cómo la hija a la que trataron como si no existiera terminó teniendo todo el poder, quédate hasta el final. 5 años antes, yo tenía 24. Para la mayoría estaba quebrada, pero curiosamente era la única en mi familia que sabía lo cerca que estábamos de perderlo todo. En ese entonces, Monroe Roastes, la pequeña cadena de café que fundaron mis abuelos en Portland, se estaba desangrando. Mi mamá, Caroline, manejaba el día a día como siempre. Mi papá, Dennis, seguía firmando préstamos para equipo que no podíamos pagar. Y todos hablaban de lo fieles que eran los clientes, como si la buena vibra pudiera pagar facturas vencidas. Mi hermana mayor, Brianna, era la hija dorada, subía latte art a Instagram y se autoproclamaba la cara de la marca. Yo era la que se había mudado a Seattle a programar, la hija que abandonó a la familia. Nunca voy a olvidar la noche que abrí los libros contables por primera vez. Estaba sentada en mi mesa de la cocina en Seattle, con comida china barata, viendo una hoja de cálculo que me hizo sentir un hoyo en el estómago. Una sucursal atrasada en renta. Pagos a proveedores pateados de un mes a otro. Y el único plan de mis papás era ojalá el próximo mes sea mejor. Yo acababa de firmar un buen contrato como ingeniera de software en una startup fintech. Era la primera vez en mi vida que tenía dinero real en mi cuenta. En lugar de celebrar, manejé 3 horas por la primera 5 para tener una conversación incómoda con mis papás sobre números que no querían ver. Esa noche me convertí en la accionista mayoritaria de Monroe Roastes. Nos sentamos alrededor del comedor, el mismo que mis abuelos habían comprado décadas atrás, y se los expliqué con calma. Yo iba a usar mis ahorros para pagar la peor parte de la deuda. A cambio, me transferirían la mayoría de las acciones. Yo construiría un nuevo sistema de punto de venta, conectaría cada caja de cada sucursal a un solo panel en la nube y rastrearía cada dólar que entrara y saliera. Nada de notas escritas a mano pegadas a la cafetera. Nada de efectivo misterioso que nunca llegaba al banco. A mi mamá no le gustó nada la idea de que yo tuviera los números, pero le gustó todavía menos la palabra embargo. Mi papá firmó pensando que era algo temporal. Brianna firmó porque mi mamá se lo dijo. Al día siguiente regresé a Seattle y empecé a programar. Durante meses viví partida en 2. De día trabajaba en herramientas de pago y modelos de riesgo para mi empresa. De noche construía el panel de Monroe, un sistema que jalaba datos en tiempo real de cada caja, registraba cada transacción y la comparaba con inventarios y depósitos bancarios. Cuando por fin salió en vivo, estaba parada al fondo de la cafetería principal con mi laptop mientras mi mamá cobraba a una fila de clientes de siempre. Cada tarjeta deslizada aparecía en mi pantalla al instante. Prueba chiquita de que el sangrado podía parar. Nos estabilizamos. Las cuentas se pagaron. Las cartas amenazantes se redujeron. Mis papás conservaron la casa. En papel, salvé el negocio familiar. En realidad,
Solo postergué lo inevitable, y les di una herramienta lo suficientemente afilada como para cortar en ambos sentidos. Lo curioso es que nada cambió en cómo me trataban. En una carne asada familiar para celebrar la recuperación, mi mamá abrazó a Brianna frente a clientes y dijo: «Ella es el corazón de Monroe Roosters. Sin ella no seríamos nada». Luego me señaló a mí, parada a un lado con mi laptop, y agregó: «Y Alexis hace lo de las computadoras», o algo así. La gente se rió. Yo sonreí. Ya estaba acostumbrada. Desde los 10 años fui la niña del fondo, la que arreglaba cosas mientras mi hermana encantaba a todos. Solo que ahora era la niña del fondo que poseía la mayor parte del lugar y veía cada venta en tiempo real. Por un tiempo me dije que eso bastaba. Hasta la noche del 1 de enero de 2026, sola en mi departamento después de salir de esa entrega de regalos, cuando abrí el mismo panel que había creado para salvarlos, y vi algo que no cuadraba. Las ventas brutas eran altas. Los depósitos bancarios, extrañamente bajos. Y la columna de efectivo parecía como si alguien hubiera ido arrancando pedacitos durante años. Mes tras mes, la brecha crecía. Y entonces lo entendí. No solo me habían faltado al respeto. Estaban usando el sistema que yo construí para esconder dinero, confiando en que la niña que solo hacía cosas de computadoras nunca diría nada. Tenía una pared de vidrio detrás de mí y había empujado la laptop un poco más lejos de lo normal para no verme reflejada todo el tiempo. La agente empezó con preguntas rutinarias. ¿Cuánto tiempo llevaba siendo accionista? ¿Cuándo implementé el sistema de punto de venta? ¿Qué tipo de acceso tenía a los datos? Respondí con cuidado, pero con la verdad. Expliqué que las cajas de cada sucursal envían cada transacción a una base de datos central en tiempo real, que cada venta queda registrada con hora, método de pago y monto, y que el sistema genera reportes diarios que comparan ventas con depósitos bancarios. Cuando el abogado intentó meterse y sugirió que quizá a veces fallaba la sincronización o que los registros podían estar incompletos, pedí permiso para compartir pantalla. Abrí una versión limpia del panel usando datos de prueba para explicar cómo funcionaba. Les mostré el rastro de cada transacción, la vista de conciliación, los registros de errores que marcaban cualquier falla en la sincronización. La agente observaba en silencio, tomando notas. Mis papás solo miraban la pantalla como si estuvieran viendo, por primera vez en su vida, lo que yo había construido. Cuando lo básico quedó claro, las preguntas cambiaron de tono. ¿Había hablado alguna vez de discrepancias entre lo reportado y lo que mostraba el sistema? ¿Alguna vez me pidieron alterar números? Respondí que sí había notado pequeñas señales de alerta en años anteriores y que las mencioné de manera general, pero siempre las desestimaron con bromas sobre lo difícil que era rastrear el efectivo. Aclaré que nunca modifiqué datos, nunca edité registros ni borré transacciones, y que el sistema estaba diseñado justamente para impedir cambios silenciosos sin dejar rastro. Fue entonces cuando mi mamá se quebró. Se secó las lágrimas sin arruinarse el maquillaje y dijo frente a la cámara: «Solo somos una familia tratando de mantener vivo un negocio pequeño. No somos una corporación gigante. Tal vez cometimos errores, pero no somos criminales». Mi papá agregó que la presión de pagarle a los empleados era enorme, que la renta y los insumos subían cada año, que a veces tomas efectivo porque no sabes cuándo va a llegar la próxima crisis. Mi hermana intentó aventarme la responsabilidad a mí. Dijo que había construido algo demasiado complicado, que era una app confusa que ninguno de ellos entendía bien. Insinuó que algunas discrepancias podían ser culpa mía, que tal vez configuré algo mal o reporté mal algo al contador sin explicarlo. Me quedé en silencio y dejé que hablaran. Cuando el abogado asintió hacia mí, preguntándome sin palabras si quería responder, respiré hondo y dije con calma: «El sistema no pierde dinero. Las personas sí». Señalé que los montos subreportados no eran aleatorios. Seguían un patrón constante que siempre beneficiaba a las mismas personas. La agente me preguntó si podía proporcionar archivos de respaldo. Le dije que ya lo había hecho y que debía encontrarlos adjuntos al reporte de denunciante que había presentado meses antes con mi nombre. El silencio que siguió fue el más largo que recuerdo entre mis papás y yo. El abogado se aclaró la garganta, dándose cuenta, por primera vez, de que yo no estaba ahí para arreglar su versión, sino para marcar una línea clara entre lo que ellos hicieron y lo que yo no iba a cargar. Las semanas siguientes fueron un borrón de papeleo y tensión contenida. El IRS pidió estados de cuenta bancarios, facturas de proveedores y años de recibos. Compararon mis exportaciones con los depósitos reales. Cada vez que aparecía un hueco, salía otra carta. Cada carta significaba más llamadas y mensajes,
hasta que bloqueaba otro número. Mientras todo eso pasaba, mi vida en Seattle tomó un giro extraño hacia arriba. Mi jefe me llamó a una junta y me dijo que un artículo que coescribí sobre detección de fraude en pequeños negocios había sido aceptado en una conferencia fintech en San Francisco. Querían que presentara el caso de estudio, anonimizado, basado en los datos de Monroe sin nombres ni drama familiar. Reservé el vuelo y escribí una charla sobre cómo la tecnología puede proteger a dueños y empleados cuando se usa con transparencia, tratando de no pensar en la ironía de convertir el colapso de mi familia en un logro profesional. El día que estaba en un salón de hotel explicando a un grupo de fundadores cómo el efectivo subreportado puede esconderse a plena vista, mi celular vibró con un buzón de voz de un primo en Portland. Lo escuché hasta esa noche. Su voz temblaba. El IRS acababa de terminar una reunión clave con mis papás y su abogado. Las palabras fraude y sanciones se habían usado más de una vez. Ya no era cuestión de si pasaría algo, sino de qué tan duro caería el golpe, y cuánto intentarían echarme la culpa cuando eso ocurriera. Cuando finalmente cayó el martillo, ya era finales de verano, ese calor pegajoso de Portland que hace que todo se sienta más pesado. Yo estaba en mi escritorio en Seattle cuando llegó el correo de la agente del IRS. La auditoría había terminado. El efectivo subreportado no era un malentendido ni un error contable. Era un patrón, y se iba a tratar como tal. Días después, mi primo me mandó una foto de otro sobregrueso sobre la mesa de la cocina de mis papás. Dentro estaba la determinación oficial, años de impuestos atrasados, sanciones civiles e intereses acumulados mientras fingían que todo estaba bien. Era más de lo que Monroe Roastes podía absorber incluso en un buen año. Y ese no lo era. Los clientes llevaban meses alejándose, espantados por rumores y tensiones incómodas en la barra. Mis papás intentaron mantenerlo todo unido al principio. Convocaron juntas familiares de emergencia, a las que yo nunca fui invitada. Hablaron con bancos, con arrendadores, con quien quisiera escuchar su historia de injusticia. Nada cambió los números. En cuestión de semanas apareció el letrero de Se vende. Primero cayó la sucursal más pequeña, la acogedora cerca de la universidad donde yo hacía la tarea de niña. Luego la cafetería principal del centro, la que mi mamá llamaba su segunda sala. Vendieron equipo con descuento, muebles por menos de lo que valían, lo que fuera para juntar efectivo y que las multas no los aplastaran por completo. Luego vino la casa. La grande en los suburbios donde celebramos todos los cumpleaños y Thanksgiving. El lugar del que me fui el día de Año Nuevo con una bolsa de café intacta en la mano. Empacaron décadas de fotos familiares y se mudaron a un departamento pequeño, al otro lado de la ciudad. Más barato, más anónimo. Las consecuencias no se quedaron solo en el dinero. A mi papá lo mandaron con el cardiólogo después de que su presión se disparó tanto que una enfermera no lo dejó irse sin más estudios. Mi mamá dejó de publicar fotos alegres detrás de la barra porque ya no había barra que fuera suya. Los clientes que llamaba por su nombre se fueron a otros cafés. Las mujeres con las que presumía su éxito dejaron de invitarla a brunch. Brianna intentó sobrevivir en redes, cambiando su contenido a algo más genérico, pero los patrocinadores se fueron alejando cuando entendieron que el imperio cafetalero era ahora una advertencia. Las grietas en su matrimonio con Tyler se abrieron rápido bajo la presión financiera. Él resentía estar atrapado en un desastre que no creó. Ella resentía que no fingiera que todo se iba a arreglar mágicamente. Meses después, se separaron. Luego se divorciaron. Sadie pasó de un cuarto grande en una buena zona escolar a un departamento pequeño, y una escuela nueva donde nadie conocía su apellido. En medio de todo eso, mis papás intentaron una última vez convertirme en la villana. Una noche contesté una llamada sin pensar. Era mi mamá. Tú hiciste esto, dijo con la voz rota. Destruiste a esta familia por unos números en una pantalla y un berrinche de fiesta. La dejé hablar. Dejé que mi papá dijera lo mismo a su manera, hablándome de amigos que ya no llamaban ni de empleados que se fueron. Al final dijo, si no los hubiera señalado, nunca habrían investigado así. Tú entregaste a tus propios padres. Sí, respondí. Y eso significa que no voy a hundirme por decisiones que no tomé. Ustedes firmaron mi nombre. Usaron mi sistema para esconder dinero y apostaron a que me quedaría callada. Perdieron. Cuando la llamada se cortó, miré mi reflejo en la pantalla apagada de la laptop y sentí algo limpio, claro. Alivio. Yo ya estaba fuera.